Hoy hace 5 años que se confirmó el primer caso de coronavirus, de COVID-19 en España, y cada día llegaban pues cientos de miles de imágenes de los sanitarios protegidos por la EPI, las mascarillas, los hospitales prácticamente colapsados, las morgues improvisadas en algunos puntos del país, las calles, como están viendo aquí detrás, las calles absolutamente vacías, y también pues esa esperanza que nos dieron las vacunas. Para hablar sobre ello, sobre cómo vivimos esa pandemia del COVID-19, tengo el placer de saludar a Nuria López, que es epidemióloga del SAS. Muy buenas. Muy buenas, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Nuria, a 5 años del inicio de la pandemia, cuando echamos la vista atrás, ¿cómo definirías todo lo que tuvimos que afrontar como sociedad en aquella época? Estamos viendo aquí las calles vacías, cuéntame. Pues bueno, yo lo definiría como el primer gran reto del siglo XXI. Sabemos que este siglo tiene muchos retos por delante, pero el primer reto fue hacer frente a esta pandemia como sociedad, cómo nos unimos, cómo avanzamos en tecnología después hablaremos un poquito de las vacunas, y cómo supimos salir adelante con todas las dificultades que tuvimos al principio, de poca organización, porque era la primera vez que enfrentábamos algo así, de falta de recursos, como has dicho, había falta de EPI, etcétera, con lo cual fue un gran desafío, un gran reto y una transformación. También recuerdo a la gente al principio de la pandemia, cuando decía que nos íbamos a quedar sin agua, sin aceite, sin papel higiénico. Recuerdo a la gente yendo a los supermercados, al Mercadona, al Carrefour, al Hipercor, a comprar esos rollos de papel que tampoco tenía mucho sentido. No, pero eso, claro, eso es la ley de oferta y de la demanda. Claro. Cuando tú ves que tu compañero o el de al lado coge el papel higiénico y dices, si lo coge por algo será. Entonces nos guiamos muchas veces por lo que hace el de enfrente, y con el papel higiénico ocurrió eso, básicamente. ¿Y cómo ha evolucionado el COVID-19 desde ese 13 de marzo del año 2020 hasta el 13 de marzo del año 2025? Pues, igual que nosotros hemos evolucionado, el COVID, el virus ha evolucionado también. No sé si os suenan las palabras beta, alfa, beta, gamma, omicron. Bueno, pues esas fueron las variantes que fueron cambiando al virus, y actualmente seguimos con omicron, con una variante de omicron, y fue cambiando la virulencia, cambiando la transmisibilidad, pero lo importante es que en mitad de todo ese cambio del virus conseguimos tener una herramienta para luchar contra él, que fueron las vacunas. Entonces, desde que incluimos las vacunas, aunque el virus ha ido cambiando, pero no ha conseguido ser tan virulento como era al principio, precisamente por la vacuna y por la inmunidad también que se generó con la propia infección que tuvieron las personas. Pero esas variantes actuales, lo de Omicron y tal, aunque no sean tan peligrosas como al principio por el tema de las vacunas, ¿siguen siendo una amenaza? ¿O hemos alcanzado ya un clima, por así decirlo, de cierta estabilidad en cuanto tenemos cierta estabilidad porque ya se asemeja mucho a la gripe. Entonces, si tú me preguntas sobre la gripe, pues tenemos una estabilidad con la gripe, porque todos los años tenemos gripe, pero hemos aprendido a convivir con ella, con la herramienta de la vacuna, mascarillas, sabiendo cómo hacer una higiene respiratoria, toser en el codo, uso de cleaner desechables, etc. Entonces, hemos llegado a una estabilidad, pero no tenemos que olvidar que esa estabilidad la hemos conseguido gracias a que tenemos una inmunidad de que mucha gente hemos pasado la enfermedad de forma activa y la que no se ha vacunado, con lo cual hay una inmunidad de grupo que hace que ahora mismo no haya tanta mortalidad o tanta virulencia por estas variantes que están con nosotros. Muchas veces incluso creo que se confundirá, ¿no? Como ya no hay tanta virulencia, se confundirá lo que es la gripe, lo que es un resfriado con el COVID. Sí, claro. Aparte es que los síntomas son muy similares. Si de repente pierdes el olfato, probablemente digas, esto tiene que ser un COVID, porque ya te suena que si perdías el olfato era más probable que fuera un COVID. O el gusto también, o el gusto, y si empiezas de un día a otro repentino, dices, esto tiene que ser una gripe. Pero se confunde mucho la gripe, se confunde a nivel clínico, sintomatológico, la gripe, el COVID y otros virus respiratorios, como el VRS y después resfriados comunes propios del invierno. También creo que hemos aprendido mucho como sociedad en medidas de prevención, ¿no? Creo que lo que comentabas antes, el tema de toser tapándote la boca, o también el tema de las mascarillas, si te encuentras regular, para no contagiar al que tenga, al compañero, al familiar que tenga al lado. Creo que como sociedad hemos aprendido a eso, ¿no? Correcto. Eso se ha quedado, ¿no? Eso se ha quedado, y yo creo que ahora somos más responsables de nuestra salud. Es decir, si tú tienes una persona mayor en tu casa, o vas a visitar a alguien que está inmunodeprimido o con alguna patología, creo que somos más conscientes de que podemos afectar a esa persona, y si estamos resfriados, pues suspendemos la visita o usamos mascarillas,
y creo que somos eso, más conscientes de si podemos hacer que alguien empeore o no. Que eso antes, yo creo que muchísima gente, cuando tenía un resfriado, no se ponía una mascarilla en casa ni para quedar con un amigo. Ahora sí, es decir, tiene un resfriado en casa. Yo recuerdo que mi padre estuvo enfermo con un resfriado, una gripa que tuvo el pobre hace un mes o así aproximadamente, y él en casa no se quitaba la mascarilla. O se aleja de la familia y dice, bueno, pues yo en este como sofá, primero y después vosotros. Sí, eso creo que lo hemos interiorizado. Eso antes era eso no es imposible. Improbable, bueno, si me lo pega, pues me lo pega. Pero y después, por ejemplo, en residencias tienen muy interiorizado cómo sectorizar, cómo poner a la gente que esté malita junta, por así decirlo, para hacer como barreras, y eso no sirve tanto el COVID, pero para otras muchas enfermedades. Se ha quedado como esa parte de prevención muy interiorizada en los trabajadores sanitarios y la población. Volviendo al tema de cómo se vio el COVID, por ejemplo, aquí en la comarca del Campo de Gibraltar, focalizando en el hospital de Algeciras, ¿cómo se vivió ese colapso de las urgencias, colapso de los centros sanitarios en todo el país, bueno, en todo el mundo diría? ¿Cómo se vivió aquí en el hospital de Algeciras? Se vivió con angustia, no te voy a negar que fueron momentos de angustia, pero también como con mucha capacidad de resolución, porque teníamos cierta autonomía para crear circuitos en urgencia. Entonces creamos circuitos en urgencia diferenciados, se abrieron camas de UCI, con lo cual teníamos cierta autonomía para poder mejorar la respuesta que estábamos dando. Evidentemente había angustia porque no había EPIs y eso era nuestro pan día. Hacíamos reuniones todos los días a primera hora para ver si había mascarillas, si no, si había batas y hacía falta mucho material. Con lo cual angustia, pero esa capacidad de poder ir tomando decisiones para día a día ir mejorando. Y a nivel personal, una epidemióloga, ¿cómo vive una pandemia? Pues trabajando 16 horas al día. Sí, ¿tanto? Sí, en aquel momento trabajábamos las 8 horas de dormir. Supongo y se acabó. El pico más grande, creo recordar, si mi memoria fue enero del 21, que morían bastantes personas en la comarca al día. Justamente antes de la vacuna. Claro. O sea, que fue antes de la vacuna, y ahí fue donde más nos afectó, sobre todo en esta comarca, afectó más en la parte este, en la línea afectó más que en Algeciras. Y se vivió con angustia, pero allí, por ejemplo, ya teníamos pruebas diagnósticas. Es que al principio no había pruebas diagnósticas, con lo cual era jugar un poco, y ya ahí había mucha más mortalidad, pero sabíamos quién era positivo y quién no. Y eso nos permitía aislar a la persona y hacer un estudio de contacto, había más recursos, se había contratado a mucha gente, con lo cual fue muy angustioso, pero teníamos ya como una red de trabajo mucho más organizada. ¿Siguen siendo necesarias las dosis de refuerzo de la vacuna o no hace falta? Sí, siguen siendo necesarias. Y eso es una cosa que a ver si puedo transmitir a la población, que es muy importante vacunarse cada año de la gripe y del COVID. Si eres persona de riesgo, una persona vulnerable, trabajador sanitario, anciano en una residencia, todas estas personas tienen que vacunarse ya de la gripe y del COVID. ¿Por qué? Porque igual que la gripe, como he dicho antes, el virus del COVID muta, con lo cual las nuevas vacunas van añadiendo esas pequeñas mutaciones para que estemos protegidos con esa. Eso es medio obligatorio, claro, para estas personas. Sí, sí. Por no decir obligatorio. Obligatorio no es, pero es muy recomendable. Muy recomendable. Porque también la gente que dice, no, es que me pongo peor con la vacuna pero que con... Pero eso son falsas creencias o falsos mitos. Porque las vacunas están fabricadas para que no puedas desarrollar la enfermedad, estas vacunas, no puedes desarrollar la enfermedad por el hecho de haberte vacunado. Puede dolerte el brazo, eso es verdad, que te duele el brazo. O puedes tener un día tontorroncillo, un poco de cefalea. Pero que a la larga... Pero a la larga es mucho mejor. Aparte, no nos olvidemos que ahora a lo mejor muere muy poca gente por el COVID, pero hay mucho COVID persistente. Eso sí. Y también se ha visto que las vacunas ayudan a que ese COVID persistente sea menor. Con lo cual, a la gente que dice, no lo sé, pues si conoce a alguien con COVID persistente, se lo piensa 2 veces porque lo pasan regular, la verdad. Y la pregunta del millón, ¿estamos mejor preparados por si en un futuro tenemos que afrontar, esperemos que no, esperemos que no, otra pandemia? Hombre, mejor preparados estamos, porque las lecciones aprendidas se quedan y toda la gente que trabajamos en pandemia no se nos va a olvidar nunca. Sí, pero dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Es decir, yo creo que otra vez para la pandemia y iríamos al Mercadona a comprar otra vez papel higiénico. Probablemente compraríamos otra vez papel higiénico, sin duda. Pero estamos más preparados porque tenemos una red de coordinación mucho mejor, está en mente hacer Agencia Estatal de Salud Pública, con lo cual hay muchas nuevas formas de trabajar que antes no existían, que hace que estemos mejor preparados. Pero es verdad, por ejemplo, que se invirtió mucho en salud pública, en recursos humanos, y ya con el COVID, cuando se quitó la alerta, pues esa financiación se retiró. Con lo cual, si ocurrió otra vez, habría que otra vez poner dinero para hacer toda esa red de recursos. Pero evidentemente mejor preparados estamos. Esperemos que así sea. Nuria López, epidemióloga del Servicio Andaluz de Salud, muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias.